Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. A la maestra Gaby Rivas y a mí nos da mucho gusto darles la bienvenida a su sesión de Lengua Materna Español para sexto grado. Gaby, bienvenida. María, qué gusto saludarte. Hola, alumnas y alumnos de sexto grado. Y espero que se encuentren de la mejor forma posible. Me alegra poder saludarlos hoy en esta su primera clase de su curso de Lengua Materna Español. Gaby, a mí también me emociona muchísimo comenzar con esta clase y con este curso. Así que niñas y niños en casa, los saludamos afectuosamente. Pero antes de iniciar, les quiero contar algo. La maestra Gaby y yo venimos del futuro. Perdón, María, pero eso no es del todo preciso. Más bien, estamos en el futuro, pero antes de continuar, es importante que les revelemos a las y los estudiantes los motivos por los que decimos esto. Y ya que tú sacaste el tema, ¿me harías el favor de comenzar la explicación, María? Con todo gusto, Gaby. Niñas y niños, decimos que estamos en el futuro, pues esta sesión y las 8 próximas fueron impartidas al final del curso anterior. Y aunque ustedes las estén viendo ahora al inicio, pues nosotros ya los grabamos hace un tiempo. Y resaltamos el hecho porque, como lo explicaremos a continuación, es relevante para los propósitos de este curso. Gracias, María. Estudiantes en casa, ocurre lo mismo que cuando llevamos a cabo un trabajo de investigación, donde la introducción suele ser lo último que redactamos, porque su propósito es, entre otras cosas, ofrecer una idea general, pero precisa de los elementos que componen el trabajo, así como de algunos aspectos particulares a tomarse en cuenta. Al leerlo, los cuales, como autores, podemos conocer con exactitud solo cuando ya los concretamos, es decir, al final del proceso de investigación y escritura. Así es, Gaby, la introducción de una investigación como la de este curso debe servirnos, entre otras cosas, para ofrecer un adelanto resumido de lo que trabajaremos y de cómo lo haremos. Lo expresaste con mucha claridad, María. En efecto, uno de los propósitos fundamentales de esta y de las siguientes 8 sesiones es explicar y modelar la manera en que iremos trabajando. Por ello, lo primero que destacaré es que el libro de texto de español de sexto grado constituirá el eje fundamental de las actividades que llevaremos a cabo aquí. Para profundizar en este punto, les pido a las y los estudiantes y a ti, María, que abran su libro de texto de español en la página 4 y que leamos juntos la introducción del apartado Conoce tu libro. María, por favor, ¿me ayudas? Por supuesto, Gaby. La asignatura de español está organizada en 5 bloques, los cuales corresponden a cada uno de los bimestres del ciclo escolar. Cada bloque se desarrolla en 3 prácticas sociales del lenguaje, excepto el quinto, que solo presenta 2. Las prácticas sociales del lenguaje se basan en el desarrollo de proyectos a través de un conjunto de actividades. Al inicio de cada práctica social del lenguaje se presenta su propósito, el conjunto de actividades por realizar y el producto que debes lograr. Recuerda que el trabajo por proyectos implica planificar, recopilar, organizar y finalmente presentar los productos una vez que hayan sido revisados y corregidos. Cada una de las etapas del proyecto es muy importante porque te permitirá desarrollar conocimientos y habilidades. Muchas gracias, María. Además, en esta sesión introductoria destacaremos otro aspecto relevante de nuestras clases futuras, el de la promoción de la lectura, en particular de la literatura. Así es, niñas y niños en casa, como podrán irse percatando en todas las sesiones desde que este curso fue planeado, uno de los propósitos centrales fue promocionar la lectura de literatura en todas las clases, en especial de la mexicana del siglo XX, por medio de, valga la redundancia, la lectura en voz alta. Y en los primeros meses en Aprende en Casa, la encargada de leer la mayoría de esos textos será, o quizá debería decir, fue la maestra Gaby, mientras que en los meses siguientes la lectura será o fue realizada por distintas personas, sobre todo por la maestra Gaby y por mí, como su representante en esta aula, niñas y niños. Además, en varias clases futuras analizaremos y analizamos los textos. Gracias, María. Entiendo las razones por las que estás intercalando verbos en tiempo futuro y pasado para destacar
que lo que las y los estudiantes verán en el futuro es lo que grabamos antes. Sin embargo, te confieso que comienzo a marearme. Te propongo que de ahora en adelante, al menos esta clase, solo hablemos en futuro y dejemos el pasado en el pasado. De acuerdo, Gaby, así lo haremos. Niñas y niños, espero que ustedes no se hayan mareado con ese vaivén de tiempos verbales. Y si así fue, les pedimos una enorme disculpa. Ahora solo emplearé el tiempo futuro cuando hable sobre las clases que ustedes verán en el futuro. Muchas gracias, María. Y ahora, ¿podrías anticipar algo, por favor, sobre el tipo de textos que leeremos? Por supuesto. Niñas y niños en casa, por favor pongan mucha atención y emociónense de una vez conmigo. Todas las clases de la asignatura de lengua materna español de sexto grado de primaria incluirán la lectura de textos literarios. Y los primeros meses se tratará de una lectura simple, sin análisis, con el propósito de exponer a las y los niños a esa clase de experiencias estéticas, por ejemplo, a cuentos, poemas, textos biográficos y autobiográficos, entrevistas literarias y muchos otros textos. Pero los meses siguientes, casi todos los textos leídos serán analizados aquí en la clase. Muy bien. ¿Qué tipo de textos leeremos, María? Gaby, déjame te platico con mucha claridad. Leeremos textos de los más grandes autores mexicanos del siglo XX, aunque también de otros siglos. Y solo por mencionar algunos y para que se vayan emocionando, leeremos a Juan Rulfo, Nezahualcóyotl, Juan José Arreola, Nelly Campobello, Inés Arredondo, Cuacuatzin, Rosario Castellanos, Octavio Paz, Fernando del Paso, José Gorostiza, Amparo Dávila, Andrés Enestrosa, Augusto Monterroso, Natalia Toledo, Salvador Novo, Mardonio Carballo y un largo etcétera. Y algunos extranjeros también, como por ejemplo Pablo Neruda, Virgilio Piñera, Mario Benedetti, Julio Cortázar, Fyodor Dostoyevsky, Rainer María Rilke, Paul Valéry y Gibran Jalil Gibran. Así que emociónense con nosotras y las clases van a estar buenísimas, se las recomiendo muchísimo. Así es, María. Muchas gracias por la explicación de lo que ocurrirá en las siguientes sesiones con la lectura de textos literarios. Ahora, antes de comenzar a trabajar propiamente con los temas de esta clase, anticiparé que en todas las sesiones explicaremos al inicio cuál será el propósito y qué materiales necesitaremos para trabajar. Así es. Y luego, siguiendo con mi reporte de esta clase, continuaremos en casi todos los casos la lectura de mi parte favorita de las clases, que siempre son la lectura de los textos literarios. No saben cómo me encanta esa sección. Y, si me lo permites, Gaby, quisiera resaltar otros dos aspectos que los y las niñas verán diferentes etapas y otras del curso. Al principio no haremos recapitulaciones finales, pero regresando de las vacaciones de invierno sí, con el propósito de recordar, ordenar y reforzar lo estudiado en cada clase. Así que de una vez les sugerimos que en sus casas realicen siempre al final de cada sesión una recapitulación de lo trabajado, aunque Gaby y yo no la realicemos como lo que haré al final de esta clase. Qué bueno que haces esa recomendación, María. Muchas gracias. Gaby, y también quisiera resaltar el uso que le dimos al diccionario a partir de la segunda mitad de este ciclo escolar, donde se volvió una herramienta central para la construcción de nuestros conocimientos y por ello les recomendamos que tengan uno a la mano y que lo usen con toda la libertad. Aunque nosotras no lo mencionemos los primeros meses, ya saben que ustedes lo pueden hacer. Sí. Recuerden tenerlo siempre a la mano durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Úsenlo con libertad y no solo investiguen en torno a las palabras que buscamos aquí. Piensen que el conocimiento profundo de nuestra lengua nos permite expresarnos con mayor precisión y claridad, entre otras cosas. Y quizá ahorita no me lo vayan a creer, pero como comprobarán en varios meses, cuando comencemos a usar el diccionario de forma cotidiana en las clases, yo dudaba un poquitín de su utilidad. Sin embargo, con el tiempo me fui volviendo su fiel usuaria y admiradora, y llegaré a quererlo casi como un primo cercano, ya lo verán. Doy fe de lo dicho por María. Lo que acaba de decir ocurrirá, me consta. En su momento podrán constatarlo por ustedes mismos. Oye, Gaby, y a todo esto, ¿cuál es el propósito de la sesión de hoy?
Además de presentarnos y de hablar brevemente sobre la manera en que trabajaremos durante todo el curso, leeremos y analizaremos un texto del ámbito de estudio y reflexionaremos sobre la lectura y el análisis de esta clase de textos. Asimismo, conoceremos y valoraremos la diversidad lingüística y cultural de los pueblos de nuestro país. Aclaro que esta sesión se dividirá en dos y que mañana trabajaremos la segunda parte. Y eso se escucha muy útil e interesante. Sin embargo, Gaby, tengo una duda. ¿Por qué solo nos centraremos en textos del ámbito de estudio? Qué bueno que preguntas eso, María. Como anticipé, esta y las siguientes 8 sesiones serán introductorias al curso y las 3 de esta semana las dedicaremos solo a trabajar con textos del ámbito de estudio. Las 3 de la que sigue nos centraremos en textos del ámbito de literatura y las últimas 3 a los de participación social. Asimismo, en las 2 primeras sesiones de cada semana nos centraremos sobre todo en el desarrollo de una habilidad fundamental, la lectura comprensiva, es decir, la lectura que implica la comprensión del sentido de lo que se lee, y la tercera sesión de cada semana en la producción de textos escritos y orales y en la participación en eventos comunicativos. Ahora sí me quedó todo bien clarito. Muchas gracias por la explicación, Gaby. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Y como verán próximamente, mi pregunta favorita de esta clase es y será: ¿qué texto literario leeremos hoy? Lo recuerdo bien, María. El hecho de estar en el futuro no me hace olvidadiza. Hoy leeremos un pequeño texto titulado A manera de presentación, el cual nos servirá, como el mismo título lo indica, como presentación y como texto inaugural de todas las lecturas que realizaremos aquí en su clase de lengua materna español de 6º grado. A manera de presentación fue escrito por el escritor mexicano Juan Rulfo, autor de las obras El llano en llamas, escrito en 1953, Pedro Páramo, escrito en 1955, y El gallo de oro, escrito en 1980. Así es, recuerdo que en el futuro leeremos de Juan Rulfo el cuento No oyes ladrar los perros, perteneciente al libro El llano en llamas. Así es, María, qué bueno que lo anticipas. Estudiantes en casa, mientras leemos A manera de presentación de Juan Rulfo, por favor, fijen su atención en lo que dice el texto y en cómo lo dice. Y lo más relevante de todo, disfrútenlo. ¿Me ayudas a leer, María? Gaby, sabes que sí y que me emociona muchísimo. Pongan mucha atención. A manera de presentación. Ahí tienes que había una vez un muchacho más loco que toda la vida se le había pasado sueña y sueña. Y sus sueños eran, como todos los sueños, puras cosas imaginarias. Primero soñó en que se encontraba de pronto con la bolsa llena de dinero y que compraba todos los dulces de todos los sabores que había en todas las tiendas del mundo. Así era de rico. Después soñó en tener una bicicleta y unos patines y una buena bola de canicas. Más tarde, soñó en ser chofer o maquinista de un tren para recorrer lugares. Y se pasaba las tardes tirado de barriga en el suelo, soñando en las cosas interesantes que habría más allá de los cerros que tenía enfrente. En el pueblo de él había unos cerros muy altos, y a veces soñaba ser un sopilote y volar, muy suavemente como vuelan los sopilotes, hasta dejar atrás aquel pueblo donde no sucedía nunca nada interesante. Una vez vinieron los Reyes Magos y le trajeron un libro lleno de monitos donde se contaban historias de piratas que recorrían las tierras y los mares más raros que tú o yo hayamos visto. Desde entonces no tuvo otro que hacer que estarse leyendo aquella clase de libros donde él encontraba un relato parecido al de sus sueños. Se volvió muy flojo, porque a todos los que les gusta leer mucho, de tanto estar sentados, les da flojera hacer cualquier otra cosa. Y tú sabes que el estarse sentado y quieto le llena a uno la cabeza de pensamientos. Y esos pensamientos viven y toman formas extrañas y se enredan de tal modo que, al cabo del tiempo, a la gente que eso le ocurre se vuelve loca. Aquí tienes un ejemplo. Yo. Juan Rulfo Juan, Obras México, Fondo de Cultura Económica, 1995, página 11. Estudiantes en casa, María, ¿qué opinas sobre el texto que acabamos de leer? Me fascina la historia de este niño que se dedicaba a soñar, jugar, leer y pensar. Y confieso que me sentí un
poco identificada, pues aunque no necesariamente jugaba y pensaba lo mismo que él cuando era niña, la manera de hablar de sus juegos y sueños, así como de su actitud ante la vida, me resultaron hasta cierto punto pues familiares y muy atractivos. Es cierto, María. Me ocurre lo mismo que a ti con este texto. Me siento identificada con el niño. La historia es muy bella. ¿Te fijaste quién la narra? Claro, el niño. Sí, María, pero ¿te fijaste quién es el niño? Sí, un soñador, un lector y un pensador. Y por cierto, una de las descripciones que más me gusta es precisamente la del inicio, la de las 2 primeras líneas. Ahí tienes que había una vez un muchacho más loco, que toda la vida se le había pasado sueñe y sueñe. Y sus sueños eran, como todos los sueños, puras cosas imaginarias. Así es, María. El niño que narra la historia posee, entre otras cosas, las características que señalas. Sin embargo, vuelvo a mi pregunta. ¿Te fijaste quién es el niño? No, la verdad no, Gaby. Me dejé llevar por la narración y perdí de vista ese detalle. ¿Quién es? Es el mismísimo Juan Rulfo. Es un autorretrato ficcional. Mira, el texto está firmado así, porque a todos los que les gusta leer mucho, de tanto estar sentados, les da flojera hacer cualquier otra cosa. Y tú sabes que el estarse sentado y quieto le llena a uno la cabeza de pensamientos. Y esos pensamientos viven y toman formas extrañas y se enredan de tal modo que al cabo del tiempo, a la gente que eso le ocurre, se vuelve loca. Aquí tienes un ejemplo. Yo, Juan Rulfo. Ah, si no estuviera firmado, podríamos decir que el niño es Juan Rulfo solo porque él lo escribió, ¿cierto? No, María. Por si no lo recuerdas, el autor de un texto no suele ser el narrador a menos que esté firmado, como en este caso, el autor es quien escribe el texto y el narrador es quien lo narra, porque a todos los que les gusta leer mucho. Ah, es cierto, ya lo recordé. Esto lo hemos estudiado en grados anteriores. Además, lo volveremos a revisar, por ejemplo, al trabajar la práctica social del lenguaje 2, escribir biografías y autobiografías para compartir. Qué bueno que lo anticipas, María. Y antes de pasar a lo siguiente, estudiantes en casa, me gustaría preguntarles qué piensan sobre la forma en que se narra la historia. Gaby, llaman mi atención varios aspectos. En primer lugar, la brevedad, pues el texto posee solo 3 párrafos. Sin embargo, a pesar de la escasa extensión, todo lo que cuenta Rulfo es muy poderoso, muy visual y está expresado de una manera sencilla y precisa. Y una de mis descripciones favoritas es la siguiente. En el pueblo de él había unos cerros muy altos. Y a veces soñaba ser un sopilote y volar, muy suavemente como vuelan los sopilotes hasta dejar atrás aquel pueblo donde no sucedía nunca nada interesante. En el pueblo había unos cerros muy altos, eso es lo que nos dice ese párrafo. Así es, María. Resulta muy atractiva esa descripción. Hasta dan ganas de convertirse un ratito en sopilotito para volar como ellos. Sin embargo, aunque podríamos seguir comentando el texto de Juan Rulfo, llegó el momento de que comencemos a leer y a comentar otro texto. Ahora uno del ámbito de estudio. Se titula Peligra la diversidad lingüística de México y fue publicado por la UNAM a principios de 2021. Estudiantes en casa, mientras lo leen, fijen su atención tanto en lo que dice el texto como en las características del mismo, incluida su función. Pongan atención. Peligra la diversidad lingüística de México. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo. Ocupa el 10º sitio entre los estados del orbe. En América Latina, solo después de Brasil, es la segunda nación con más lenguas originarias, 68, y 7 millones de hablantes. Desafortunadamente, un gran número de lenguas indígenas mexicanas enfrentan procesos de desaparición y por ello es urgente el desarrollo de acciones para el reconocimiento de la diversidad cultural y el fomento del multilingüismo, expresó Mónica Gómez Salazar, coordinadora del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. La academia explicó que la lengua materna o la primera es aquella que se aprende en los primeros años de vida. Recibe ese nombre porque se considera que en términos generales son las madres las cuidadoras principales
y al estar en contacto constante con los niños, les enseñan la suya, con la que interactuarán con el mundo. Si el niño vive en un ambiente donde se hablan 2 o más, aprenderá de manera natural todas las que estén presentes y todas serán primeras. Se conservan gracias a que hay familias que las hablan, añadió. Migración. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero, Gómez Salazar, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, señaló que la diversidad lingüística es un indicador de que hay diferentes comunidades culturales y grupos de personas con maneras de vivir distintas. Esta diversidad de formas de vida peligra. Por ejemplo, cuando las familias migran a un lugar donde se habla otra que no es la propia, los niños empiezan a hablar como en aquel lugar, lo que inicia un proceso de transformación en el que sus costumbres y forma de vida se modifican tanto que con el tiempo cabe la posibilidad de abandonar la lengua transmitida por los padres. Ante ello, Gómez Salazar resaltó: los hablantes de las lenguas indígenas mexicanas realizan grandes esfuerzos para mantener y revitalizar el uso de las suyas en diferentes espacios. Enfrentan grandes retos y obstáculos que amenazan la existencia misma de la diversidad cultural y muestran las profundas deudas que tenemos con ellos, sobre todo en el reconocimiento de sus derechos lingüísticos. Al abundar sobre el tema, puso el ejemplo de la educación que reciben los hablantes de idiomas indígenas. Lamentablemente es lo que a diario enfrentan las comunidades originarias al tener que decidir entre abandonar una educación oficial en español o tener que dejar de hablar el suyo para educarse. Esta historia se repite en los medios de comunicación, donde predomina el español. Se repite también en el sistema de justicia, en el que todos los procesos se llevan en castellano, aún para personas que no lo hablan. En el sistema de salud, los miembros de comunidades indígenas al ir a los hospitales no pueden explicar al médico su malestar en su propia manera de hablar. En opinión de la académica, el predominar en nuestro país el castellano por encima de cualquier idioma indígena, los hablantes viven una doble injusticia. No pueden acceder a la educación, a la comunicación o a la atención médica porque los educadores y médicos no hablan como ellos. Y 2, si quieren estos servicios, sufren la injusticia de tener que dejar de hablar su lengua materna. Dirección General de Divulgación de las Humanidades, peligra la diversidad lingüística de México, fragmento. En Gaceta UNAM, México, 15 de febrero del 2021, disponible en el enlace electrónico que se presenta en pantalla y fue consultado el 9 de junio del 2021. Estudiantes en casa. María, ¿de qué clase de texto se trata? ¿De uno informativo? Así es, María. ¿Y cómo lo supiste? Fiu. Porque según mi lectura, uno de los principales propósitos del texto es transmitirle precisamente información al lector. Muy bien, María. En efecto, es un texto cuyo propósito es divulgar información de manera accesible acerca de un tema específico. En particular, se trata de un reportaje, es decir, de un trabajo de investigación periodística. Ah, sí, he leído reportajes de múltiples temas, sobre todo en revistas y periódicos. Y niñas y niños, se los adelanto, profundizaremos en las particularidades de esta clase de textos cuando trabajemos con la práctica social del lenguaje 4. Escribir un reportaje sobre tu localidad y, entre otras cosas, aprenderemos mucho sobre nuestro lugar de origen y hasta nos iremos de viaje. María, por favor, no reveles las sorpresas que tenemos preparadas para las y los niños. Mejor dime, ¿cuál es el tema del reportaje que acabamos de leer? ¿Sobre qué trata el texto? Pues sobre el peligro en el que se encuentran las lenguas de nuestro país. En el texto se habla sobre la gran diversidad lingüística y cultural que existe en México. Más de 7 millones de hablantes de lenguas originarias. Y ya lo oyeron, niñas y niños, somos el país número 10 con mayor diversidad lingüística del mundo. El 10º. Así de ricos somos como país. Sin embargo, están en peligro por distintas causas como la migración y porque la diversidad lingüística es un indicador de que hay diferentes comunidades culturales y grupos de personas con maneras de vivir distintas. Esta diversidad de formas de vida peligra.
Por ejemplo, cuando las familias migran a un lugar donde se habla otra que no es la propia. Los niños empiezan a hablar como en aquel lugar, lo que inicia un proceso de transformación en el que sus costumbres y forma de vida se modifican tanto que, con el tiempo, cabe la posibilidad de abandonar la lengua transmitida por los padres. Estudiantes en casa. María, ¿hay algún otro aspecto del reportaje que les haya llamado la atención? Sí, Gaby, la explicación de lo que es una lengua materna, lo cual me permitió tener una mayor claridad sobre alguna de las características de nuestra asignatura, que es lengua materna. Por favor, ¿podrías decirnos qué se dice al respecto, María? Por supuesto, la lengua materna, o la primera, es aquella que se aprende en los primeros años de vida. Recibe ese nombre porque se considera que, en términos generales, son las madres las cuidadoras principales y al estar en contacto constante con los niños, les enseñan la suya, con la que interactuarán con el mundo. Qué bueno que lo señalas, María. La lengua materna es aquella que, lo reitero, se aprende en los primeros años de vida y todos tenemos derecho de comunicarnos libremente en ella. Así es, Gaby, y esto lo estudiaremos cuando trabajemos con la práctica social del lenguaje 11. Conocer una canción de los pueblos originarios de México y van a ver que la vamos a pasar increíblemente bien. Completamente de acuerdo, María, pero paciencia, no te adelantes. Por último, por favor, ¿podrías ayudarme con la recapitulación final? Por supuesto, Gaby. Después de presentarnos y de hablar brevemente sobre la manera en que trabajaremos durante todo el curso, leímos y comentamos el texto A manera de presentación de Juan Rulfo. Después leímos y comentamos el texto Peligra la diversidad lingüística de México, que fue publicado por la UNAM, el cual nos permitió reflexionar, por un lado, sobre la relevancia de cuidar la diversidad lingüística de nuestro país y del mundo, y por otro, sobre alguna de las particularidades de un reportaje. María, se trató de una recapitulación precisa. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby, por la clase, por esa flor, y nos vemos en la siguiente clase. Adiós. Y recuerden, estudiantes en casa, que mañana continuaremos con la segunda parte de esta sesión introductoria. Así es. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con lectura y análisis de textos del ámbito de estudio 1, de lengua materna español, sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.